Ayer nos enteramos, ¿no es cierto? Fue la información se entregaba ayer desde la Fiscalía, que la Fiscalía pide más de 18 años de cárcel para el ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Pero esto sucede también en un momento, esto por el caso Farmacias Populares, sucede en momentos donde estamos a puertas de que se inscriban candidaturas presidenciales, que estamos a puertas, por ejemplo, y lo reiteraba ayer el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, de que aún así van a ratificaron la candidatura de Jadwe como candidato a diputado. ¿Se puede, no se puede? ¿Qué significa finalmente, no es cierto, el momento que está viviendo Daniel Jadwe, que no solamente fue un exalcalde, es una figura muy relevante del Partido Comunista, en esta decisión de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que presentó esta acusación, no es cierto, ya en contra del exalcalde? Esto es un momento donde además hay quienes señalan, como Carmen Hetz, que hay una intencionalidad política en curso. De eso y más vamos a hablar esta mañana con el abogado y ex fiscal Carlos Gajardo, a quien le agradecemos mucho este contacto. Muy buenos días. ¿Cómo le va, señor Gajardo? Muy bien, Claudia, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. A ver, primero tratemos de entender un poco de qué se trata finalmente esta decisión de la Fiscalía de presentar ayer la acusación en contra del exalcalde de Recoleta, porque son varios los cargos que se le imputan. Bueno, yo diría que es una decisión esperable, ¿no? Hace algún tiempo, más de un año, la Fiscalía formalizó investigación en contra del ex alcalde de Recoleta por diversos delitos. Esos antecedentes han sido considerados serios cada vez que se han discutido en tribunales, por lo tanto, de hecho, se decretó en su momento la prisión preventiva del señor Jadwe y actualmente está con arresto domiciliario total. Esa es una decisión que adopta no la Fiscalía, sino que los tribunales de justicia, primero el Tribunal de Garantía y después la Corte de Apelaciones de Santiago, cuando entienden que los antecedentes que tiene la Fiscalía son graves y dan cuenta de la posible existencia de un delito que solo puede ser confirmada, por supuesto, con una sentencia definitiva. Y Ya. cuando el tiempo transcurre, el paso siguiente es que la Fiscalía decida acusar, es decir, manifestar su intención de llevar este caso a juicio oral y hacer una solicitud concreta de años de cárcel para los delitos que está pidiendo. En este caso, ha acusado por una serie de delitos, el más grave de ellos, fraude al fisco, es decir, acusa que hay una apropiación de dineros del Estado para fines particulares. Por ese delito se piden 12 años de cárcel y además otra serie de delitos también en Sí, general de estafa, carácter funcionario, cohecho. cohecho, exactamente, estafa y un delito concursal. Todos esos delitos suman 18 años de cárcel. Esa es la pretensión que tiene la Fiscalía. Ya. Removino, un cachito, usted dice, bueno, acá no solamente la Fiscalía, hay tribunales de justicia, ¿no es cierto?, que consideran finalmente que acá los antecedentes son contundentes. Entonces, en su calidad de ex fiscal y de abogado, cuando tenemos voces, por ejemplo, como diputadas, como Carmen Hertz, que dicen, aquí nuevamente se comprueba la intencionalidad política de la Fiscalía, usted dice, no, aquí hay antecedentes también de tribunales de justicia. ¿Cómo? Porque finalmente se genera esa nube, ¿no?, de que la Fiscalía justo está actuando a pocos días de que se inscriban las candidaturas, cuando sabemos que el partido lo quiere presentar como una carta a diputado. Claro, y fíjese, Claudia, que además el argumento, creo yo, pierde más valor cuando uno analiza la historia de la Fiscalía que está llevando este caso. Esta es la Fiscalía Centro Norte, que ha llevado, por ejemplo, los casos del estallido social, de violencia por parte de carabineros, que ha formalizado los altos mandos y que incluso diputados de derecha pidieron por este mismo motivo, ¿no es cierto?, una persecución ideológica, la destitución del fiscal Armendáriz, ¿no? Estamos hablando del fiscal regional de la Fiscalía Centro Norte, el que está a cargo de esta investigación y al que, insisto, diputados de derecha pidieron su destitución por estimar que había una persecución ideológica en contra de carabineros. Ya, o sea, no hay antecedentes, Este mismo claro. fiscal Sí. es el que lleva la causa en contra del señor Jadwe. A mí me parece que argumentar que aquí hay razones ideológicas es un argumento que puede ser vendedor para los partidarios, en este caso, del señor Jadwe, pero que en los hechos, en la práctica, no tiene ninguna posibilidad de plausibilidad, ¿no es cierto? O sea, sería una cosa esquizofrénica que se le acuse al mismo fiscal de tener una persecución ideológica a la derecha y a la izquierda, digamos. Claro, entiendo. Ya, en el fondo dejamos de lado esa argumentación que es política, pero que finalmente es compleja porque levanta sospechas, ¿no es cierto? Pone interrogantes sobre el rol de la Fiscalía. Pero yo diría, Sí. Claudia, que además es el comodín que utiliza la clase política, ¿no? Le pongo el ejemplo de lo que está sucediendo con el diputado Calisto, Ujú. también de centro derecha, ¿no es cierto?, del Partido Demócrata,
donde también la acusación que hace es por qué se me hace esta solicitud de desafuero justo antes de las elecciones, ¿no? Aquí dice hay una intencionalidad política. Y lo mismo en su momento, habrá que recordarlo, ¿no? Ocurrió con los casos Penta SQM, donde también a nosotros se nos acusaba también de intencionalidad política. Este es un argumento muy común, es un comodín que utiliza la clase política cada vez que es perseguida, porque pareciera sentir de alguna manera que es intocable y que la persecución penal no los debiera afectar a ellos. Claro, es verdad ese punto, que que también podría ser un argumento del mundo político, decir, soy un ciudadano como cualquier otro, tengo derecho a la presunción de inocencia, pero que se investigue, ¿no es cierto? Y veremos cuando termine esta investigación. Ese argumento como que no existe como Claro. carta, digamos, es verdad. Carlos Gajardo, abogado ex fiscal, conversando en Primera Pauta, ya. Tenemos, ¿no es cierto?, el comodín de la política, pero vamos un poco también a otro tema que se llama la presunción de inocencia. ¿Cómo juega aquí finalmente, ¿no es cierto?, la presunción de inocencia en casos públicos, como en este caso el exalcalde Daniel Jadue, un líder importante en el Partido Comunista, y del diputado Miguel Ángel Calisto? Bueno, esto es lo que complica la situación. ¿Por qué? Porque la Constitución, en su artículo 16, establece que se suspenden los derechos políticos cuando una persona es acusada por un delito que merezca pena aflictiva. Y esa es exactamente la situación que estamos, ¿no es cierto? El señor Jadwe ha sido acusado por un delito que merece pena aflictiva, más de 3 años y un día de cárcel, en este caso son 18. Y la Constitución dice entonces que sus derechos políticos se suspenden, su derecho a sufragar, y por lo tanto no podría ser candidato. El punto es que estas normas, que después tienen una bajada legal, ¿no es cierto?, en la ley orgánica, han sido impugnadas ante el Tribunal Constitucional, pues se dice, mire, esta norma finalmente no respeta ni la Constitución ni los tratados internacionales, porque se me priva finalmente de un derecho sin que exista una sentencia definitiva. Y eso ocurrió al menos en 2 casos que yo conozco, que es el caso de Cristian Barner, el asesor de Marco Enrique Ominami, y con el propio Marco Enrique Ominami, que en su momento fueron acusados, de hecho están hoy día todavía en juicio oral por la causa SQM, y eso significó la suspensión de sus derechos políticos. Esta norma se impugnó ante el Tribunal Constitucional y ese requerimiento fue acogido por unanimidad por el Tribunal Constitucional, que entendió que primaba la presunción de inocencia y que no podía simplemente con una acusación, que es finalmente un acto administrativo, ¿no? No es un acto judicial, no es un acto de un juez, sino que es un acto administrativo de un fiscal, suspender y por lo tanto generar un perjuicio importante a una persona. Ya. Esta jurisprudencia yo diría que obviamente debiera mantenerse, y por lo tanto, a pesar de lo claro de la norma, a mí me parece que Daniel Jadwe tiene muchas posibilidades de poder impugnarla y por lo tanto terminar siendo candidato. Y adicionalmente, Claudia, se ha fijado una audiencia de preparación de juicio oral donde es muy posible que la defensa logre revertir este cierre de investigación pidiendo nuevas diligencias, y por lo tanto la acusación presentada podría quedar sin efecto y reabrirse la causa para realizar determinadas diligencias, y luego probablemente en algún tiempo más la Fiscalía vuelva a acusar. Ya. Entonces no es tan clara la situación, digo, del señor Jadwe, a pesar de que la norma constitucional pareciera no admitir muchas interpretaciones. Ya, pero es interesante el punto que usted hace. Entonces, en el fondo, esta acusación de la Fiscalía no cierra la puerta del camino político de Daniel Jadwe si quisiera ser candidato a diputado. No lo cierra. Claro, yo diría que por estos 2 hechos, por la posibilidad de que se reabierta la causa y porque existe una jurisprudencia más o menos consistente del Tribunal Constitucional, yo diría que esta no es la última palabra, digamos. Ya, pero esto Carlos Gajardo, ¿esto por un choque de normas o porque finalmente el valor de la presunción de inocencia permite? Porque también es complejo esto de la política, porque finalmente podría, claro, mientras él hace campaña, se dilate esto, pero ¿qué pasa si llega finalmente, ¿no es cierto?, a un cupo o a un asiento en el Parlamento y después finalmente viene ¿no es cierto?, una sentencia? Y piensa además, Claudia, usted que hoy día el señor Jadwe está con arresto domiciliario total, o sea, la posibilidad de hacer campaña también va a ser media compleja, ¿no? Bueno, pero Franco Parisi hizo campaña desde Estados Unidos. Claro, podría darse la situación de que posteriormente exista una condena que es efectivamente ya no suspende, sino que cancela su posibilidad de ser autoridad y generar una consecuencia en el evento en que el señor Jadwe saliera electo. Yo creo que eso es posible y son las consecuencias que tienen las normas, donde es complejo hacer
que sean compatibles estos dos intereses. Por supuesto, el interés, el derecho que tiene una persona de ser candidato, personas que pueden entender que esa persona los representa, junto, por supuesto, con la sanción que trae aparejada una sanción penal. Ya, o sea, en ese sentido, cuando vemos, y se lo mezclo, hago un match entre esto y la política, que el Partido Comunista ratifica la candidatura de Daniel Jadwe, ¿no es cierto?, al Congreso y dice esto no nos quita el sueño, o cuando Demócratas insiste en su candidato Miguel Ángel Calisto para la senatoría de Aysén, están en el camino correcto, porque finalmente la ley permite que ellos puedan, ¿no es cierto?, seguir su curso. Dejo mi rol de abogado para explicar ¿Ya? las normas, ¿no es Sí. cierto? Y opino ahora como ciudadano. A mí me parece que los partidos políticos debieran ser muy responsables con la oferta de candidatos que le hacen a la ciudadanía. Y creo que un candidato que tiene una acusación de esta envergadura, que es considerada plausible por los tribunales de justicia, porque también esa situación ocurre con el diputado Calisto, ¿no? Ya fue desaforado en primera instancia y el caso está a punto de ser resuelto también por la Corte Suprema. A mí me parece que la clase política en general debiera ofrecer candidaturas que no tengan esta sospecha tan fuerte de actos de corrupción. Yo creo que termina siendo irresponsable con la ciudadanía que personas que tengan esta situación terminan siendo candidatos. Pero esa ya es una consideración política, ¿no? Y me parece bien que ahí se resuelva y que cada partido responda por la decisión que toma. Yo creo que este no es un tema que deba zanjarse judicialmente. Si es que hay una condena judicial, por supuesto, estas personas van a quedar excluidas, pero entre tanto, a mí me parece que la decisión debiera estar en los partidos políticos y yo como ciudadano, a mí me parece que los partidos políticos deberían efectuar una oferta de candidatos que no tuviera estas investigaciones en curso. Pero más por una consideración de la política en ese sentido. Claro, por supuesto. Hablamos esta mañana en Primera Pauta con el ex fiscal y abogado Carlos Gajardo. Lo quiero mover un poquitito, porque además usted ha venido mirando no solamente los temas de choque de normas, también temas de corrupción, pero hay un punto de lo que pasó ayer que me llama la atención y es esta decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de inhabilitar al juez Daniel Urrutia para revisar las causas que había presentado la Municipalidad de Santiago en contra de delitos registrados en liceos emblemáticos. Me parece interesante porque también acá, ¿no es cierto?, hay finalmente una petición de un alcalde, una decisión de la Corte de Apelaciones y una inhabilitación de un juez de la República, como es Daniel Urrutia, que también, ¿no es cierto?, ha sido un juez que ha tenido polémico respecto de... Entonces, ¿cómo se ve? ¿Cómo evalúa usted esta decisión? Yo diría que es algo de común ocurrencia en la litigación ante las Cortes y ante los tribunales de justicia, que si una parte considera con motivos plausibles que un determinado juez no tiene la imparcialidad necesaria para abordar un punto determinado o ha emitido opinión previa, puede pedirle al Tribunal Superior y al mismo juez incluso que se inhabilite, y en este caso la Corte ha sido entendido. El juez Urrutia ha manifestado ciertas opiniones en el ejercicio de su derecho a opinar, eso es legítimo, pero que lo pueden, como en este caso, inhabilitar para conocer determinados casos. No me parece que exista algo distinto al funcionamiento correcto del Estado de Derecho, es decir, que si una parte entiende que el juez que va a conocer su caso no tiene la imparcialidad suficiente, puede recurrir al superior y pedir que se inhabilite para conocer el caso. Y corresponde, estoy pensando si corresponde, no sé si la palabra es corresponde, pero que un juez entregue sus opiniones a través de redes sociales, decía Mario Desbordes, o que haya opinado, ¿no es cierto?, sobre estos temas. ¿Cómo se ve? Estamos hablando de temas bien sensibles en este caso. Muy sensible, además porque nuestro país tiene una cultura jurídica donde en general los jueces son bastante reservados, ¿no? Que es distinto a otras culturas jurídicas. En nuestra cultura jurídica en general los jueces son bastante reservados, pero en el contexto internacional se admite que los jueces puedan manifestar sus opiniones. De hecho, el juez Urrutia, cuando fue sancionado por estas conductas, recurrió a tribunales internacionales y los tribunales internacionales le dieron la razón, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijeron que estaba haciendo uso legítimo de su derecho como ciudadano y por lo tanto no podía ser sancionado por esa conducta. Pero por supuesto, eso no impide que
si es que en un caso concreto sus opiniones previas afectan la imparcialidad que pudiera tener al resolver un caso, eso se solucione mediante su declaración de inhabilidad para ese caso concreto. Yo no veo dramático lo que sucede, sino que la aplicación de las normas que intentan compatibilizar, por una parte, la posibilidad, el derecho de opinión que tiene un juez como ciudadano con la garantía de imparcialidad que tiene una persona cuando recurre a un tribunal de justicia. Sí, bueno, fiscal Gajardo, usted hace ahí varios, normalmente tiende a hacer un contraluz entre lo que es la norma, ¿no es cierto?, y lo que sucede en la plaza de lo jurídico, también con lo que pasa respecto, ¿no es cierto?, al ámbito de la política. Y usted va a sacar un libro, que entiendo que lo va a sacar la próxima semana, pero ya lo conocemos, Somos tontos hasta las 12, que fue una frase suya bien habitual a través de redes sociales, en el cual, bueno, se aborda también, ¿no?, se abordan los tráficos de influencia, el caso audio, sus críticas al manejo de casos más emblemáticos, su mirada sobre las crisis de las instituciones, bueno, para qué hablar del crimen organizado y los tiempos que... Entonces, ¿por qué llega a esa conclusión? ¿Tiene mucho que ver con esto, por cómo se están dando las conversaciones en nuestra plaza pública? Bueno, el caso, mi decisión a escribirlo partió justamente al conocerse los WhatsApp del señor Hermosilla con mi ex jefe, ¿no?, el fiscal regional Manuel Guerra, y también con varios jueces de la República, de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones, que han generado, por supuesto, una razonable indignación en la ciudadanía. Y ese hecho me animó a escribir una historia que conocí en primera persona, ¿no? La manera en que se tramitaron los casos de financiamiento político y que justamente comprenden muchas de las cosas que acá hemos estado hablando en esta entrevista. El libro es una crónica, un recorrido de lo que fueron mis 17 años en la Fiscalía, pero con cuyo punto culmine fueron las investigaciones políticas y que terminaron provocando mi renuncia al Ministerio Público por la manera en que se terminaron finalmente esas investigaciones. Es un libro, diría yo, que los que lo han leído, las críticas dan cuenta de que es bastante entretenido al leer. No es un libro académico, no es un libro para abogados, sino que es un libro para que el ciudadano entienda mejor cómo funciona el sistema de justicia. Así que estoy muy contento, ha tenido muy buena recepción, está ya en librerías y efectivamente el próximo miércoles hacemos el lanzamiento oficial del libro. Pero mi punto, y con esto cerramos, fiscal Carlos Gajardo, ex fiscal Carlos Gajardo, abogado, ahora escritor, no, si en el fondo aquí lo que hay es, a su juicio, algo sistémico de un país que funciona como en distintos planos. O sea, una cosa puede ser lo que vemos en la superficie y otra lo que está pasando en el -1, en el -2, en el -3. Si en el fondo de eso se trata su libro o su observación. Por supuesto, a mí me parece que tenemos defectos sistémicos, que no son solamente episodios en que ocurren cosas que descubrimos, sino que tenemos estructuras orgánicas que permiten que tengamos muchas opacidades en nuestro sistema jurídico y que han generado una desconfianza brutal con el sistema, ¿no? Cuando uno ve las estadísticas, ve que apenas el 15%, más o menos todas las encuestas dicen lo mismo, nacionales e internacionales, solo el 15% de las personas confía en su sistema de justicia, que es una cifra muy baja y muy demoledora, ¿no? Porque un sistema en general vive de la confianza que tienen los ciudadanos en él. Eso es lo que permite que las personas hagan denuncias, que el testigo cuando ve algo vaya a la policía y lo cuente, y eso permite, por ejemplo, resolver mejor un caso. Bien. Estos antecedentes, estos WhatsApp que conocimos, ¿no? La manera en que un abogado de la plaza, que en ese momento era prestigioso, Luis Hermosilla, se interrelaciona con fiscales, con jueces, la manera en que estos jueces y fiscales obtienen beneficios en sus carreras o económicos a partir de la manera en que deciden los casos que tienen a su cargo, por supuesto que es demoledor. A mí me parece que no es episódico, sino que tiene que ver con la manera en que tenemos estructurado en Chile el nombramiento de los grandes cargos en esa materia. 7:56 de la mañana.